Este es el primero de varios videos donde vamos a desarrollar el tema monopolio en sus diferentes tipos. Aquí presentamos el tema y obtenemos los ingresos del que vamos a llamar monopolista simple. Como aquí puede leerse, un mercado va a ser monopólico si solo una empresa ofrece el producto en el mercado. Que la empresa esté sola es una ventaja muy importante para lograr su posicionamiento en el mercado y alcanzar su objetivo de maximizar beneficios, debido a que va a tener el máximo poder que una empresa puede tener para fijar el precio, es decir, el máximo poder de mercado. Si nos preguntáramos cuáles pueden ser las causas para que se presente esta situación, podríamos citar las siguientes. Una empresa puede convertirse en monopólica gracias a la innovación. Obviamente que en este caso va a disponer de esta ventaja en lo que llamaríamos la primera etapa de la evolución del producto. Otra causa es la siguiente. La empresa posee patente o derecho de autor, es decir, la empresa es monopólica gracias a una protección legal. Una tercera causa se relaciona con el control, podríamos decir con exclusividad, de algún insumo o factor esencial. Y la última de las causas es el llamado monopolio natural, que se caracteriza por tener costos medios de largo plazo decrecientes. Este es el caso de los llamados servicios públicos básicos, como podrían ser la luz y el agua. Nosotros en este curso no vamos a ver este tipo de monopolios, porque en nuestros análisis siempre vamos a suponer que las curvas de costos unitarios tienen el comportamiento que propone la teoría clásica, es decir, con forma de U. Al estudiar el monopolio tenemos que distinguir dos tipos de conductas del monopolista. Una de ellas es que le cobre el mismo precio a todos los consumidores, y esto es lo que llamamos monopolio simple. La otra es que cobre diferentes precios a diferentes consumidores por el mismo producto, y este sería el caso del monopolio discriminador. Dentro del monopolio simple podemos observar variantes que están relacionadas con lo siguiente: con los mercados donde vende y las plantas donde produce, que ambos pueden ser uno o más de uno. Nosotros vamos a comenzar estudiando el caso del monopolista que vende en un mercado y produce en una sola planta, pero después lo vamos a complicar un poco. Vamos a ver el caso del monopolista que vende en un mercado pero produce en varias plantas, que es lo que llamamos el monopolio multiplanta. Después vamos a volver al monopolista que produce en una sola planta, pero lo vamos a complicar suponiendo que vende en más de un mercado. Dentro del monopolio discriminador tenemos tres tipos. El primero es el que se conoce como discriminación perfecta. Este lo vamos a ver porque es un caso teórico muy interesante. El segundo es el que se llama fijación no lineal de precios, donde la discriminación se produce porque el monopolista cobra distintos precios de acuerdo a la cantidad que compra el consumidor. Cobra un precio más barato cuando el consumidor compra más unidades. Este segundo tipo de discriminación no la vamos a ver. Y el tercer tipo es por separación de mercados. Este sí lo vamos a ver también y lo vamos a relacionar con el caso del monopolista simple que vende en más de un mercado. Presentados los tipos de monopolio, pasemos ahora a ver el caso del monopolista simple que vende en un solo mercado y produce en una sola planta. Lo que vemos ahora son los ingresos de este monopolista. Si deseamos obtener las curvas de ingreso del monopolista, lo primero va a ser encontrar
la demanda que enfrenta. Simplemente porque, como aquí se dice, a partir de ella vamos a poder encontrar el precio que cobra y la cantidad que vende. En general, esta demanda surge de considerar las dos restricciones que la empresa debe enfrentar cuando sale al mercado a vender, la que imponen los consumidores y la que impone la competencia. La restricción que imponen los consumidores, como vimos, se representa con la demanda de mercado, así que la agregamos. Lo que ahora tenemos que hacer es saltar el muro e incorporando los efectos de la competencia, encontrar la demanda que enfrenta el monopolista. Pero el tema es que en el monopolio no hay competencia, así que entonces no tenemos que saltar ningún muro. Por lo tanto, nos venimos aquí donde está la Q minúscula y la sustituimos por la Q mayúscula para indicar que no es necesario en el monopolio distinguir entre mercado y la empresa. Y agregamos lo siguiente. En el monopolio, la demanda que enfrenta la empresa es la demanda de mercado. Aquí aparece la gran diferencia con los mercados competitivos. En competencia perfecta, esta demanda, la que enfrenta la empresa, era horizontal. Lo que se indicaba con esta demanda horizontal es que la empresa no podía cambiar el precio variando la cantidad que vende. Debía resignarse a adoptar una conducta precio aceptante. En el monopolio, la demanda que enfrenta tiene pendiente negativa, como lo indica esta línea roja. Ahora, precio y cantidad vendida no van a ser variables independientes. Si el monopolista desea que el precio suba, o sea, se ubique en esta zona, solo debe provocar escasez, ofrecer poco y lo va a lograr. Obviamente, como los que compran son los consumidores, si quiere vender mucho, va a tener que permitir que el precio baje. No obstante, está en sus manos decidir si quiere o no generar escasez. Por lo tanto, el monopolista es precio decisor, es decir, tiene poder para variar el precio con sus decisiones de oferta. Veamos ahora cómo se comportan los ingresos del monopolista dada esta conducta precio decisor. Como estamos en el monopolio simple, vamos a suponer que le va a cobrar el mismo precio a todos los consumidores. En general, como P y Q están interrelacionadas por la demanda que enfrenta la empresa, el ingreso total se expresa de esta forma. Este término, para el caso que nos ocupa, que es el del monopolista simple que vende en un mercado, es la inversa de la demanda que enfrenta, que es la demanda de mercado, que nosotros siempre la vamos a suponer lineal. Es decir, que su ecuación va a ser esta. La gráfica de esta ecuación va a ser esta misma línea recta. Recordemos que si no se invierten las variables que se miden en los ejes, las gráficas de una función y su inversa son las mismas. Veamos aquí por qué decimos esto. Esta ecuación es la de la demanda que enfrenta el monopolista, porque la variable dependiente es Q y la independiente es P. Lo que nos indica es que si conocemos P, vamos a poder encontrar Q. En esta línea, eso mismo lo podemos hacer si seleccionamos P y siguiendo la dirección de estas flechas, utilizamos la gráfica para encontrar Q. La ecuación de la inversa de demanda es esta. Aquí las variables están invertidas, porque ahora P es la variable dependiente, no la independiente como era antes, y Q es la variable independiente. Lo que nos dice esta ecuación es que si tenemos Q, podemos conocer P. El gráfico nos permite hacer lo mismo si ahora lo leemos, pero siguiendo las direcciones de estas otras flechas. Es decir, conociendo Q, usamos el gráfico para poder conocer P.
En definitiva, esta misma línea recta representa tanto la demanda que enfrenta el monopolista como su inversa. Precisamente, la inversa es la que aquí utilizamos para obtener el ingreso total. Si ahora sustituimos esta expresión por esta ecuación, el ingreso total queda de esta forma. Aplicando distributiva, esta es la ecuación de la curva de ingreso total del monopolista, dado que la demanda que enfrenta es esta línea recta. Ahora, si interpretamos este ingreso total como una función total, podemos encontrar el ingreso medio y el ingreso marginal. Comencemos buscando el ingreso medio. Si sustituimos el ingreso total que aparece aquí por su expresión desarrollada, nos queda de esta forma. Si ahora separamos denominadores y simplificamos, nos queda la expresión definitiva del ingreso medio. ¿Esta ecuación la hemos visto en algún lado? Obviamente que sí. Es la inversa de la demanda que enfrenta el monopolista. Que estas dos ecuaciones sean las mismas puede interpretarse de dos formas. Una de ellas es diciendo que la curva de ingreso medio es también la curva de la inversa de demanda. Y la otra es concentrándose en las variables dependientes de ambas ecuaciones y diciendo que el ingreso medio es igual al precio. Pasemos ahora a encontrar la ecuación del ingreso marginal. Si derivamos, obtenemos la ecuación buscada. Si ahora comparamos las expresiones del ingreso marginal y del ingreso medio, vamos a observar lo siguiente. Primero, que el ingreso marginal también debe representarse por una línea recta. Segundo, que tiene la misma ordenada al origen B que el ingreso medio. Y tercero, que el ingreso marginal tiene el doble dependiente. Así que esta comparación nos permite escribir el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen que el ingreso medio, pero el doble dependiente. Ya hemos obtenido las expresiones analíticas del ingreso total, ingreso medio e ingreso marginal, suponiendo que la demanda que enfrenta el monopolista es lineal. Ahora ya podemos pasar a graficarlas. Vamos a hacer esto como lo hacemos siempre, graficando en el gráfico superior el ingreso total o la función total y reservando el sistema de ejes coordenados inferior para las funciones medias y marginales. Comenzamos con el ingreso total, por eso aquí tenemos su expresión analítica. Si la observamos atentamente, vemos que es la función cuadrática. Cuya ecuación general sería esta y su gráfica va a ser una parábola. Si comparamos ambas fórmulas, la expresión general y la ecuación del ingreso total, vamos a encontrar, primero, que en el ingreso total la ordenada al origen, o sea C, es igual a 0. Eso ya nos habilita a ir al gráfico y marcar este punto. Que el ingreso total pase por el origen es correcto, porque eso nos está indicando que si el monopolista no produce nada, o sea, no vende nada, tampoco va a tener ingresos. Volvemos ahora a la comparación de las fórmulas y encontramos que el coeficiente del término al cuadrado es negativo. Esto es así porque si revisamos la ecuación de la inversa de demanda y recordamos que esta expresión tiene pendiente negativa, debemos concluir que, como hemos colocado
un signo menos precediendo al coeficiente A, la pendiente de la inversa de demanda solo va a ser negativa si dicho coeficiente A es positivo. Por lo tanto, si volvemos aquí, menos A va a ser menor que 0. Y eso significa entonces que la parábola tiene máximo. Tercero, el eje de simetría de la parábola está corrido a la derecha, porque el valor de la variable independiente, que en el caso del ingreso es Q, para el eje de simetría se obtiene con esta expresión. Y entonces, como B es positivo y está precedido del signo menos, y aquí aparece también el signo menos nuevamente, menos por menos es más, y el eje de simetría es positivo. Con toda esta información ya podemos graficar el ingreso total. Así que volvemos al gráfico, representamos el eje de simetría, corrido a la derecha como corresponde, y graficamos el ingreso total que pase por los dos puntos marcados. El ingreso total entonces es una parábola que pasa por el origen, tiene máximo y el eje de simetría está corrido a la derecha. Vamos ahora a encontrar la gráfica del ingreso medio. Por eso incorporamos su ecuación. Como el ingreso medio es la inversa de demanda, ya sabemos que se trata de una línea recta. Necesitamos dos puntos para poder marcarla. Uno es la ordenada al origen, que es B, así que lo marcamos. Es un valor positivo. El otro punto que necesitamos va a ser este. Si nos preguntamos por qué en este punto el ingreso total es igual a 0 cuando Q es positiva, como el ingreso total es el producto de un precio que es igual al ingreso medio por la cantidad, debemos concluir que aquí el ingreso total es 0 porque el precio es 0. Por eso marcamos este otro punto. Ahora ya tenemos los dos puntos que la recta requiere para ser marcada y la graficamos. Hemos obtenido la curva de ingreso medio. Pasemos ahora al ingreso marginal. Por eso agregamos su expresión. La ordenada al origen es B igual a la de ingreso medio, así que ya la tenemos. Este será un punto por donde va a pasar el ingreso marginal. Nos falta el segundo punto para poder graficar la recta. Y para poder obtenerlo, es clave observar lo que pasa en este punto, donde alcanza el máximo la parábola. Lo que aquí ocurre es que la pendiente es igual a 0. Entonces, como la pendiente del ingreso total es el ingreso marginal, vamos al gráfico inferior y marcamos este punto. El ingreso marginal debe ser 0 cuando el ingreso total alcanza su máximo. Como tenemos ya los dos puntos, graficamos la recta que representa el ingreso marginal. Ya hemos completado la gráfica de los ingresos del monopolista. Y ahora aparece este señor bastante sorprendido que se pregunta, ¿ingreso marginal menor que el precio? Verifiquemos que efectivamente es así. Supongamos un valor, por ejemplo, Q sub 0. En este caso, el ingreso medio va a ser igual a este valor. Y el ingreso marginal va a ser inferior al ingreso medio. Pero como el ingreso medio es igual al precio, entonces es correcto lo que este señor está diciendo. El ingreso marginal es menor que el precio. El tema es que él lo plantea estando aparentemente muy impresionado por eso. La causa de su sorpresa es comprensible, porque razona de la siguiente manera. El ingreso marginal es lo que se incrementa el ingreso total cuando se vende una unidad adicional. Y lo que se cobra al vender una unidad adicional es el precio. Entonces, ¿por qué el ingreso marginal no es igual al precio como en competencia perfecta? Vamos a ver cómo podemos contestarle a este señor. Para poderle contestar, vamos a tener que hacer una deducción. Por eso aquí hemos agregado la expresión general del ingreso total. Para obtener el ingreso marginal, tenemos que derivar esta expresión. Al hacerlo,
llegamos a esta otra ecuación. Como derivamos respecto de Q, tenemos que aplicar en esta expresión la regla del producto. Por eso aquí tenemos la derivada del primero por el segundo término sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Inspeccionando esta expresión, podemos observar que los diferenciales de Q que aparecen en esta derivada lo podemos simplificar. Además, advertimos que esta otra derivada es la pendiente de la inversa de demanda. Por lo tanto, esta derivada es negativa. Entonces, si recordamos que esta derivada es el ingreso marginal, podemos escribir esta expresión. Lo que hemos hecho aquí es simplemente, sabiendo que esta derivada es negativa, hemos puesto su valor absoluto y hemos cambiado el signo positivo por el negativo. La expresión a la que hemos arribado nos explica por qué el ingreso marginal es menor que el precio y nos va a permitir contestarle a nuestro sorprendido amigo. Pero para que entienda mejor lo que esta expresión nos está diciendo, incorporamos el siguiente gráfico donde tenemos la curva de demanda que enfrenta el monopolista. Supongamos que en este momento se encuentra en este punto, es decir, está cobrando el precio P sub 0 y está vendiendo la cantidad Q sub 0. En este caso, su ingreso total va a ser la superficie de este rectángulo. Como enfrenta una demanda con pendiente negativa, si quiere vender una unidad adicional, deberá bajar el precio. En este caso, como estamos en el monopolio simple, donde la empresa cobra el mismo precio a todos los consumidores, va a ocurrir lo siguiente. Si ahora nos preguntamos cuál es el ingreso marginal, es decir, cuánto aumenta el ingreso total por vender una unidad adicional, el gráfico nos ayuda a encontrar la respuesta. El ingreso aumenta en una cantidad equivalente a esta superficie verde. Y esto es precisamente el precio, que es lo que aparece también en la ecuación. Pero el ingreso marginal no es igual al precio, sino que se le resta esta expresión. Si volvemos al gráfico, vamos a observar que como el monopolista cobra el mismo precio a todos los consumidores, pierde ingreso por una magnitud equivalente a esta superficie naranja. Y esta superficie naranja es precisamente el segundo término de la ecuación. En definitiva, el ingreso marginal va a ser menor que el precio simplemente porque la empresa, para vender una unidad adicional, debe bajar el precio, pero no solo a la unidad adicional que vende, sino a todas las que estaba vendiendo antes. Esto es exactamente lo que dice esta expresión y lo que hemos reflejado en este gráfico. El ingreso marginal es igual al precio menos lo que pierde de ingreso, que es igual a la cantidad que vendía antes por esta derivada. Y esta derivada no es otra cosa más que la cantidad que tiene que reducir el precio para poder vender una unidad adicional. Ya le hemos explicado entonces a nuestro amigo por qué el ingreso marginal es menor que el precio. Y ahora aparece nuevamente con esta duda. Este gráfico lo he visto en otro lado, dice. Seguramente lo ha visto si estudió el tema elasticidad. Lo que ocurre es que el precio y el ingreso marginal también están relacionados con la elasticidad precio de la demanda. Así que vamos a ver este tema. Esta es la relación entre ingreso marginal y precio que acabamos de deducir. Multiplicando y dividiendo por P este segundo término de este segundo miembro, la igualdad no cambia. Y queda de esta forma. Si ahora nos preguntamos a qué es igual esta expresión que acabamos de sombrear, la respuesta es que es igual al inverso de la elasticidad precio,
ya que la fórmula de elasticidad es la siguiente. Y lo que está ocurriendo aquí es que numerador y denominador están invertidos. Haciendo la sustitución entonces y sacando factor común P, se llega a esta expresión. Esta es la llamada relación Amoroso-Robinson, que recibe este nombre en honor a los dos economistas que la plantearon por primera vez, Luigi Amoroso y Joan Robinson, la primera economista mujer con enorme prestigio. La fórmula Amoroso-Robinson es la relación buscada entre el precio, el ingreso marginal y la elasticidad precio de la demanda. Para dejar más claramente expresada dicha relación, incorporamos el gráfico recientemente deducido de los ingresos totales medios y marginales del monopolista. La curva de ingreso medio lo que me muestra es cómo evoluciona el precio. La curva de ingreso marginal me muestra cómo evoluciona el ingreso marginal. Lo único que nos falta es incorporar la elasticidad precio de la demanda. Por lo que vimos al estudiar ese tema, sabemos que en este punto ocurre lo siguiente. La elasticidad precio de la demanda es igual a infinito en valor absoluto. Si ahora vamos a la fórmula y sustituimos la elasticidad por infinito, lo que vamos a comprobar es que el ingreso marginal es igual al precio. Esto es precisamente lo que la gráfica dice en este punto, porque las curvas de ingreso marginal e ingreso medio, que es igual al precio, se cortan. Recordemos que ingreso marginal igual a precio se cumplía en competencia perfecta. La fórmula nos está diciendo entonces que ello se debe a que la elasticidad precio de la demanda, en este caso, es infinito. Esto nosotros lo habíamos reflejado en el modelo dibujando una curva de demanda que enfrenta a la empresa horizontal, con pendiente cero, es decir, con elasticidad infinito. Pasemos ahora a este otro punto. Por lo que sabemos de elasticidad, aquí la elasticidad precio de la demanda es en valor absoluto igual a 1. Si vamos a las fórmulas y sustituimos la elasticidad por el valor encontrado, nos vamos a encontrar con que el ingreso marginal es igual a 0. Si volvemos al gráfico, vemos que se comprueba el resultado encontrado. El ingreso marginal es 0 cuando la elasticidad precio de la demanda es 1 en valor absoluto. Finalmente, también podemos comprobar que si la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1 en valor absoluto, entonces el ingreso marginal es positivo. Si vamos a la fórmula, lo podríamos comprobar suponiendo, por ejemplo, que el valor absoluto de la elasticidad precio fuera igual a 2. Entonces nos queda 1 menos un medio, que es un medio. Quiere decir que el ingreso marginal es 0,50 por P y es positivo. Si volvemos al gráfico, en esta región del ingreso medio o inversa de demanda, lo que va a ocurrir es que la elasticidad precio de la demanda va a ser menor que 1 en valor absoluto. Esto señala que el ingreso marginal es negativo, y eso lo podemos comprobar también con la fórmula. Si suponemos, por ejemplo, que la elasticidad precio en valor absoluto es 0,50, menor que 1, 1 dividido 0,50 es 2, 1 menos 2 es menos 1, y eso nos estaría indicando que el ingreso marginal es igual al negativo del precio. Con esto damos por finalizada nuestra incursión por los ingresos del monopolista simple. Y en el próximo video nos vamos a dedicar a la maximización del beneficio en el corto plazo.